Imagina que estás frente a una puerta. Una puerta que podría cambiar tu vida para siempre. Sabes que del otro lado hay algo grande, algo que te emociona, algo que te llena de esperanza. Pero, justo antes de abrirla, sientes una presión en el pecho, un nudo en el estómago, y un pensamiento invade tu mente: ¿y si fracaso? Ese es el miedo, un sentimiento tan poderoso que puede detenerte antes de que siquiera lo intentes. Pero, ¿por qué el miedo tiene tanto poder sobre nosotros? El miedo no es solo una emoción. Es una fuerza que nos puede dominar y gobernar, a menudo sin que nos demos cuenta. En muchos casos, lo sentimos como algo natural, algo que debemos aceptar, como si fuera una parte irremediable de nosotros. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte por qué el miedo tiene tal control sobre ti? La respuesta está en nuestra biología, en cómo hemos evolucionado. Nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas. Es un mecanismo de supervivencia, algo que nos ha permitido estar vivos hasta el día de hoy. Pero lo que nos mantiene a salvo de los tigres dientes de sable en el pasado, ahora se convierte en una trampa. El miedo moderno no nos protege de depredadores, sino de ideas, decisiones, fracasos. Y aunque este miedo se siente muy real, rara vez es tan peligroso como lo percibimos. El problema es que el miedo, en lugar de impulsarnos a actuar, nos frena. Nos mantiene en nuestra zona de confort, nos dice que no avancemos, que no tomemos ese riesgo. Nos cuenta historias de desastres, de fracasos, de sufrimiento. Nos convence de que es mejor no intentar, que es mejor quedarse donde estamos, aunque esa posición sea insatisfactoria. Pero aquí está el truco: el miedo no es real. Es una construcción de nuestra mente, una historia que nos contamos a nosotros mismos. Y lo peor es que, mientras más le creemos, más real se vuelve. El miedo nos dice: no lo hagas, pero es precisamente cuando escuchamos esa voz que debemos avanzar. Porque lo que no sabemos, lo que nunca nos han contado, es que el miedo tiene un poder que no nos pertenece. Nos han enseñado a temerle, a darle el control. Pero tú tienes el poder de cambiar esa narrativa. Tú eres el escritor de tu propia historia, y el miedo solo puede gobernarte si tú se lo permites. Así que, ¿cómo puedes empezar a liberar ese poder? El primer paso es entenderlo, reconocerlo, y saber que está allí solo para recordarte que algo grande te está esperando. El miedo no es más que un reflejo de tus sueños, una señal de que lo que está por venir puede ser tan grandioso que te asusta. Pero no dejes que eso te detenga. Ahora, ¿quieres descubrir cómo salir de esta prisión invisible que te ha mantenido cautivo por tanto tiempo? La respuesta está dentro de ti. Está en reconocer que el miedo, lejos de ser un enemigo, es simplemente una invitación a crecer. ¿Alguna vez te has sentido cómodo, pero al mismo tiempo sabes que algo en tu vida no está bien? Como si estuvieras atrapado en una rutina, pero el miedo a lo desconocido te mantiene en su lugar. No quiero arriesgarme, piensas, es mejor quedarme aquí, seguro, aunque no esté completamente feliz. Es curioso, ¿verdad? Cuanto más intentamos evitar el dolor, más nos atrapamos en una red invisible, la red del miedo. El miedo a lo que podría suceder si nos aventuramos fuera de nuestra zona de confort, nos lleva a una falsa sensación de seguridad. Esas paredes de seguridad que construimos no son más que ilusiones. La vida, como la naturaleza, está en constante cambio, pero el miedo nos convence de que si nos mantenemos donde estamos, si evitamos el riesgo, todo estará bien. ¿Por qué cambiar, nos decimos? ¿Por qué tomar el riesgo de lo desconocido si aquí, en esta zona cómoda, no hay grandes sorpresas, ni malas experiencias? El miedo, en su forma más astuta, nos hace creer que el estancamiento es lo mismo que seguridad. Pero eso no es cierto. Quedarnos quietos no nos da seguridad, solo nos da la ilusión de control. La realidad es que, al quedarnos donde estamos perdiendo las oportunidades que la vida tiene para ofrecernos. Y más importante aún, estamos perdiendo la oportunidad de conocer realmente quiénes somos. Pero, ¿por qué el miedo actúa de esta forma? Porque, en lo profundo de nuestro ser, tememos lo que no podemos controlar. Nos aterra el hecho de que no tenemos todas las respuestas, de que las cosas podrían salir mal, de que podemos fallar. Y en ese miedo a lo incierto,
el cerebro empieza a convencerlo de que lo seguro es lo mejor, que la previsibilidad es lo que necesitamos para sentirnos protegidos. En realidad, lo que necesitamos es lo opuesto, necesitamos el caos, la incertidumbre, el desafío. Porque es solo ahí, en ese lugar donde el miedo intenta mantenernos atados, donde se encuentra nuestra mayor oportunidad para crecer. Piensa por un momento en aquellos momentos en los que tomaste una decisión arriesgada, en los que te aventuraste más allá de lo conocido. Esos momentos probablemente te asustaron, tal vez pensaste que no eras capaz, que ibas a fallar. Pero lo que pasó después te sorprendió. Pudo haber sido aterrador al principio, pero el simple acto de avanzar, de hacer frente a lo desconocido, te permitió crecer, te permitió aprender algo nuevo sobre ti mismo. Entonces, ¿por qué es tan difícil salir de nuestra zona de confort? La respuesta es simple y al mismo tiempo profunda. El miedo nos engaña al hacernos pensar que, si permanecemos en el lugar seguro, las cosas permanecerán bajo control. Pero en realidad, la vida misma no se detiene. El mundo sigue cambiando, sigue evolucionando, y nosotros estamos ahí, atrapados en un espacio estático, como si estuviéramos en una cápsula del tiempo, esperando que el futuro se acomode a nuestras expectativas. Ahora, piensa en los momentos en los que te resististe a cambiar. Tal vez te mantuviste en un trabajo que no te hacía feliz, en una relación que te drenaba, o en una rutina que no te permitía crecer. Y, al principio, esa falta de acción parecía cómoda, incluso segura. Pero, con el tiempo, esa falta de movimiento te pesó, y la seguridad que pensabas tener se convirtió en una jaula invisible. La trampa del miedo te atrapó, y ahora te cuesta más de lo que imaginas liberarte. Lo irónico es que el miedo, a veces, se disfraza de prudencia. Nos dice que es más seguro no intentar, que es mejor no arriesgar, que lo que ya tenemos es suficiente. Pero lo que realmente sucede es que esa seguridad nos mantiene pequeños, nos impide avanzar, nos impide descubrir todo lo que podríamos llegar a ser. El miedo nos engaña, nos hace creer que si nos quedamos en lo que conocemos, todo estará bien, pero lo que realmente estamos haciendo es negar las oportunidades que la vida nos da. La mayoría de las veces, las personas no cambian porque no se atreven a enfrentarse a esa incomodidad del cambio. Preferimos la familiaridad, aunque nos cueste nuestra paz interior. Preferimos quedarnos donde estamos, aunque sepamos que algo mejor podría estar esperándonos. Y así, en lugar de avanzar, nos quedamos estancados, atrapados en la comodidad de la mediocridad. Pero aquí es donde el cambio comienza. El primer paso para salir de esta trampa es ser honesto contigo mismo. Reconocer que el miedo a lo desconocido no es más que una sombra, una ilusión creada por tu mente para mantenerte en un lugar donde crees que estás a salvo, cuando en realidad, lo que necesitas es avanzar, desafiarte. Y probar que puedes más de lo que imaginas. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que tomar riesgos sin pensar sea la respuesta. El cambio verdadero, la transformación real, proviene de la acción consciente. De dar ese primer paso sabiendo que la seguridad que buscas no se encuentra en el estancamiento, sino en la capacidad de adaptarte, de crecer, de abrazar lo incierto. El miedo, al final, no es más que un mensajero, una señal de que algo nuevo está por suceder. ¿Te has sentido alguna vez inseguro, pero sabías en el fondo que era el momento de avanzar? Eso es el miedo mostrándote el camino, el miedo indicándote que el siguiente paso es hacia donde debes ir. Porque lo cierto es que la verdadera seguridad, esa que tanto anhelamos, no viene de la ausencia de riesgo, sino de nuestra capacidad para enfrentarlo con valentía. La seguridad no es la ausencia de miedo. La verdadera seguridad radica en saber que, pase lo que pase, serás capaz de manejarlo. Y eso solo lo puedes descubrir cuando te enfrentas a lo que te asusta. No te dejes engañar por la comodidad del estancamiento. El cambio es necesario para crecer. Y aunque el miedo te diga lo contrario, solo cuando te enfrentas a lo que temes es cuando realmente encuentras tu poder. El primer paso para liberarte del miedo no es enfrentarlo de inmediato, no es saltar directamente hacia lo desconocido sin preparación. El primer paso es mucho más simple, pero a la vez crucial, reconocer el miedo dentro de ti. A veces, estamos tan acostumbrados a vivir con miedo que ni siquiera nos damos cuenta de que está allí.
Está en nuestra forma de pensar, en nuestras decisiones diarias, en lo que evitamos y en lo que soñamos con hacer, pero nunca nos atrevemos a hacer. El miedo está en todas partes y a menudo lo dejamos tomar las riendas de nuestra vida sin saberlo. Lo más insidioso del miedo es que se disfraza de otras cosas. A veces se presenta como procrastinación, otras veces como ansiedad, inseguridad o dudas. Y lo peor de todo es que creemos que estas emociones son simplemente parte de nuestra personalidad o de nuestra naturaleza. Pero, en realidad, son solo manifestaciones de un miedo más profundo, que se esconde detrás de nuestras reacciones. Al principio, el miedo no se muestra como una gran sombra que nos grita que no podemos. No. El miedo, de forma astuta, se presenta como una pequeña duda. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si no tengo lo que se necesita? Son esos pequeños pensamientos que nos paralizan. Piensas que son solo pensamientos normales, y, en parte, lo son. Todos los tenemos. Pero cuando les damos más peso del que merecen, cuando les damos espacio para florecer, es cuando el miedo toma control. Entonces, ¿cómo reconocemos el miedo en nosotros mismos? Primero, necesitas ser honesto contigo mismo. Necesitas empezar a observar tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones. Piensa por un momento en esas situaciones que te producen incomodidad o ansiedad. ¿Por qué te sientes de esa manera? Si lo piensas bien, esa incomodidad tiene una raíz en el miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a la incertidumbre. El miedo se esconde en cada rincón de nuestra mente y es nuestra responsabilidad hacer el esfuerzo de encontrarlo. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto reconocerlo? Bueno, reconocer el miedo significa que tenemos que aceptarlo. Aceptar que lo sentimos, aceptar que, en el fondo, somos humanos y vulnerables. Y esa vulnerabilidad puede ser aterradora. Preferimos, en muchas ocasiones, negar nuestros miedos, ignorarlos o justificarlos con excusas. No es que tenga miedo, nos decimos, es solo que no estoy listo. O tal vez pensamos, mejor lo dejo para más tarde. Estas son solo formas de evitar una verdad incómoda. El miedo nos dice que no somos lo suficientemente capaces, que no merecemos el éxito, o que es mejor mantenerse en el lugar conocido. Aquí está el truco, el miedo no es algo que se pueda ignorar o evitar. Si lo ignoramos, se hace más grande. Si lo evitamos, se vuelve aún más temible. En lugar de eso, lo que debemos hacer es confrontarlo, reconocerlo y aceptarlo como una parte natural de nuestra experiencia humana. En el momento en que reconocemos el miedo, en el momento en que lo traemos a la luz y lo observamos con claridad, ya hemos dado el primer paso para superarlo. Este primer paso es tan importante porque, al reconocer el miedo, dejamos de ser víctimas de él. En lugar de que el miedo nos controle, tomamos el control. Comenzamos a entender que el miedo no es una sentencia, no es algo que tenemos que aceptar como una verdad absoluta. El miedo es solo una emoción, un pensamiento, algo que viene y va. Y si logramos ver el miedo desde esta perspectiva, ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Piénsalo de esta manera, cuando tienes miedo de algo, estás viendo algo futuro. El miedo siempre está vinculado a lo que podría pasar, a lo incierto, a lo desconocido. Nos dice que las cosas saldrán mal, pero eso es solo una suposición. El miedo no puede predecir el futuro. El futuro no está escrito. Es tan solo una posibilidad entre miles. Y es nuestra capacidad para avanzar a pesar de ese miedo, a pesar de la incertidumbre, lo que nos permite vivir de manera plena y auténtica. Ahora bien, reconocer el miedo no significa que debas eliminarlo por completo. El miedo es una parte natural de la vida. Es un mecanismo de defensa, como mencionábamos antes. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a vivir con él de manera saludable. Reconocerlo y, al mismo tiempo, no dejar que determine nuestras decisiones. ¿Cómo haces esto? Empezando con pequeñas acciones. Si sientes miedo al rechazo, por ejemplo, no tienes que hacer algo monumental de inmediato. Empieza con pequeñas interacciones, pequeñas decisiones que te saquen de tu zona de confort. Con el tiempo, verás que, al enfrentar esos miedos pequeños,
el miedo a lo grande comienza a perder su fuerza. Porque, en última instancia, el miedo se alimenta de nuestra inacción. Cuanto más lo ignoramos, más poderoso se vuelve. Pero cuando lo reconocemos, cuando le damos espacio para existir, y aún así seguimos adelante, el miedo empieza a desvanecerse. Es como cuando te enfrentas a un miedo irracional, como el miedo a hablar en público. Lo primero que sientes es ese nudo en el estómago, esa ansiedad que te paraliza. Pero, si decides dar el primer paso y hablar, aunque sea tímidamente, descubres que el miedo no es tan fuerte como pensabas. Y al hacer esto, cada vez que enfrentas esa situación, el miedo se va haciendo más pequeño, hasta que finalmente, ya no te controla. Te das cuenta de que el miedo solo tenía poder sobre ti mientras te mantenías alejado de él. Pero una vez que lo enfrentas, ves que no es más que una sombra. Y aquí radica la verdadera magia. El miedo pierde su poder no cuando lo ignoramos, sino cuando lo reconocemos, lo entendemos y lo enfrentamos. La liberación llega cuando entendemos que el miedo no es un enemigo. Es un compañero de viaje, una señal de que estamos avanzando, de que estamos cruzando fronteras. Y, lo más importante, el miedo no tiene por qué ser un obstáculo, puede ser la señal de que estás exactamente en el lugar donde necesitas estar. Así que, la próxima vez que sientas miedo, no huyas de él. No lo ignores. En lugar de eso, respóndele con curiosidad. Pregúntate, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que realmente me asusta? Reconocer el miedo es el primer paso para tomar el control. Y, al hacerlo, estás comenzando a recuperar el poder que el miedo pensó que podía robarte. Cuando te sientes atrapado por el miedo, puede parecer que todo tu poder ha desaparecido. Las dudas comienzan a invadir tu mente, las inseguridades surgen y te preguntas si realmente eres capaz de lograr lo que deseas. Y, sin embargo, dentro de ti hay una fuerza increíblemente poderosa, una fuerza que no depende de las circunstancias externas ni de la aprobación de los demás. Esta fuerza ha estado contigo desde siempre, solo que, en muchos casos, ha estado oculta, esperando a ser despertada. Estoy hablando de tu poder personal. Conectar con tu poder personal no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. No es una fórmula mágica ni un acto instantáneo. Conectar con tu poder personal es un proceso, es el viaje de descubrir quién eres realmente, más allá del miedo, más allá de las dudas, más allá de las limitaciones que has creído tener. Es el proceso de recordar que, a pesar de los desafíos, tú tienes la capacidad de enfrentarlos y de superarlos. A menudo, lo que nos impide acceder a este poder es que creemos que no somos lo suficientemente fuertes. Pensamos que necesitamos algo fuera de nosotros, una señal, un milagro, para despertar esa fuerza. Pero la realidad es que ya está dentro de ti. El poder personal no está en los objetos que posees, ni en las personas que te rodean. Está en tu capacidad para decidir, para actuar, para levantarte una y otra vez frente a las adversidades. ¿Cómo conectas con esa fuerza interna? El primer paso es la autoaceptación. Para muchas personas, el miedo viene de una falta de aceptación de sí mismos. Queremos ser perfectos, queremos que todo esté bajo control, y cuando algo no sale como esperamos, nos sentimos derrotados. Pero la verdad es que tu poder personal no reside en tu perfección. Reside en tu capacidad para seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como planeabas. Reside en tu habilidad para levantarte después de una caída, en tu disposición a seguir intentándolo. Para conectar con tu poder personal, primero necesitas liberarte del juicio hacia ti mismo. Necesitas dejar de lado las expectativas irreales y aceptarte tal y como eres. Y esto no significa conformarte con tus limitaciones. Significa reconocer que, a pesar de tus errores, a pesar de tus miedos, eres digno de ser amado, de ser respetado y de ser exitoso. Tu valor no depende de tus logros, sino de quién eres como persona. Una vez que te aceptas, el siguiente paso es aprender a confiar en ti mismo. La confianza en uno mismo es la base de todo poder personal. Cuando confías en ti, en tus capacidades, en tu intuición, el miedo pierde su fuerza. El miedo solo tiene poder cuando dudas de ti mismo. Cuanto más confíes en tus decisiones y en tu capacidad para actuar, más poder sentirás dentro de ti.
La confianza es como un músculo, cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Para desarrollar esa confianza, comienza con pequeños pasos. Piensa en esas pequeñas acciones que puedes tomar todos los días, esas decisiones que te llevan fuera de tu zona de confort. No tienes que hacer algo monumental de inmediato. De hecho, los pequeños logros son los que, a largo plazo, te proporcionan el mayor impulso de confianza. Cada vez que enfrentas un miedo, cada vez que haces algo que te asusta, sin importar lo pequeño que sea, estás fortaleciendo tu poder personal. Una herramienta poderosa para conectar con tu poder personal es la meditación. La meditación no es solo para calmar la mente, es una forma de entrar en contacto con tu ser interior. Es en esos momentos de silencio donde realmente puedes escuchar tu voz interior, esa voz que te guía y te recuerda tu verdadera esencia. En la quietud, puedes conectarte con esa parte de ti que no está limitada por las creencias, las expectativas o el miedo. Ahí, puedes encontrar tu poder. Además de la meditación, otra forma de acceder a tu poder personal es a través de la acción. El simple acto de tomar una decisión y dar un paso hacia lo que deseas es una afirmación de tu poder. Cada vez que decides avanzar, a pesar del miedo, estás tomando control de tu vida. Estás demostrando, no solo a los demás, sino a ti mismo, que eres capaz, que eres fuerte, que tienes lo necesario para crear la vida que deseas. Es importante también recordar que tu poder personal no es algo que te pertenece únicamente a ti. El poder personal se amplifica cuando lo compartes, cuando conectas con los demás desde un lugar de autenticidad y honestidad. Cuando te permites ser tú mismo, cuando compartes tu verdad, cuando expresas tu vulnerabilidad, estás abriendo un espacio para que los demás también conecten con su poder. Es en esa conexión donde la verdadera fuerza se multiplica. El miedo, a menudo, se disfraza de la necesidad de estar solo, de no pedir ayuda, de no mostrar debilidad. Pero el poder real no viene de la aislación. Viene de la comunidad, de la solidaridad, de la colaboración. Conectar con tu poder personal también significa rodearte de las personas que te apoyan, que te inspiran y que te ayudan a recordar quién eres. Las personas que te aman y te respetan pueden reflejarte tu mejor versión, y en esa interacción, tu propio poder se fortalece. Es esencial recordar que la conexión con tu poder personal no significa que nunca sentirás miedo, ni que siempre tomarás decisiones perfectas. El poder personal no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. No importa cuán grande sea el miedo, siempre tienes el poder dentro de ti para avanzar, para tomar decisiones valientes, para seguir adelante. Cuando conectas con tu poder personal, el miedo deja de ser un obstáculo insuperable. Se convierte en una señal de que estás en el camino correcto. El miedo puede seguir apareciendo en tu vida, pero la diferencia es que, en lugar de paralizarte, te impulsará hacia adelante. Porque sabrás que tu fuerza interna es más grande que cualquier temor. Sabrás que eres capaz de enfrentar cualquier desafío, de superar cualquier obstáculo. Y lo mejor de todo, sabrás que el poder para crear la vida que deseas siempre ha estado dentro de ti. Todos hemos sentido alguna vez el peso de las cadenas invisibles que nos mantienen atrapados. Son las creencias limitantes, los pensamientos recurrentes, las dudas que nos susurran al oído que no podemos, que no somos suficientes, que no merecemos lo que deseamos. Estas cadenas no están hechas de metal ni de cuerda. Están hechas de miedo, de pensamientos negativos, de condicionamientos sociales, familiares y culturales que nos dicen cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, qué debemos temer. Pero lo cierto es que esas cadenas no son reales. Son ilusiones, creaciones de nuestra mente. Y, aunque parecen fuertes, tú tienes el poder de romperlas. El miedo es una herramienta poderosa para mantenernos cautivos. Nos dice que si tomamos una decisión diferente, si cambiamos nuestra dirección, algo terrible podría suceder. Nos hace creer que es más seguro quedarnos donde estamos, incluso si eso significa vivir una vida que no nos llena. Pero en el fondo sabemos que ese miedo no es más que una historia que nos contamos a nosotros mismos. Es el eco de voces del pasado, de creencias que ya no nos sirven, de pensamientos que se han grabado en nuestra mente a lo largo de los años. Romper estas cadenas comienza con un acto de valentía, reconocer que tienes el poder para liberarte.
La mayoría de las veces, el miedo nos mantiene cautivos porque no somos conscientes de que estamos atrapados. Vivimos nuestras vidas sin cuestionar las creencias que nos limitan. No soy lo suficientemente inteligente, no tengo lo que se necesita, la vida es difícil y no puedo cambiarla. Estas creencias nos parecen verdades absolutas, pero en realidad son mentiras que hemos internalizado, mentiras que nos impiden ver nuestro verdadero potencial. El primer paso para romper esas cadenas es cuestionar esas creencias. Cada vez que te encuentres pensando algo que te limita, pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué pasaría si lo contrario fuera cierto? Si crees que no eres lo suficientemente capaz de hacer algo, pregúntate, ¿cómo lo sé? ¿De dónde viene esta creencia? Al hacer estas preguntas, comienzas a desafiar el miedo, a debilitar las cadenas que lo mantienen en su lugar. El miedo a menudo se alimenta de nuestra inacción. Cuanto más evitamos hacer lo que tememos, más fuerte se vuelve. Cuanto más nos decimos a nosotros mismos que no podemos, más fácil es creer que es cierto. Pero la única forma de romper esas cadenas es actuar, tomar el primer paso, incluso cuando el miedo está presente. La acción es lo que reduce el poder del miedo, lo que hace que las cadenas pierdan fuerza. Cuando enfrentas el miedo con una acción consciente, te das cuenta de que el miedo no es tan grande como pensabas. En el momento en que decides actuar, el miedo pierde su control sobre ti. Romper las cadenas también implica liberarse del juicio externo. El miedo a menudo viene de las expectativas que creemos que los demás tienen sobre nosotros. Tememos ser juzgados, rechazados o criticados si seguimos nuestro propio camino. Pero cuando te das cuenta de que las opiniones de los demás no definen tu valor, tu poder comienza a crecer. Nadie tiene el derecho de decirte que es posible para ti. Solo tú sabes lo que puedes lograr, y solo tú tienes la autoridad para definir tu vida. Recuerda que liberarte del miedo no significa que el miedo desaparecerá por completo. El miedo siempre estará ahí, como una sombra, siempre habrá momentos de duda, momentos en los que sientas que no puedes continuar. Pero cuando has roto las cadenas del miedo, cuando has comenzado a cuestionar esas creencias limitantes, el miedo ya no tiene el mismo poder. Ya no te detiene. En lugar de ser un obstáculo, el miedo se convierte en una señal de que estás en el camino correcto. Se convierte en un recordatorio de que estás desafiando tus límites, de que estás tomando decisiones que te llevan más allá de lo que pensabas que era posible. Romper las cadenas también implica dejar ir el pasado. Muchas de las creencias que nos limitan vienen de experiencias pasadas. Tal vez fracasaste en algo en el pasado, tal vez fuiste herido por alguien o te dijeron que no podías lograr algo. Pero el pasado no define tu futuro. El pasado solo tiene poder sobre ti si le permite seguir controlando tu presente. Para liberarte, necesitas soltar esas viejas historias. Necesitas comprender que lo que sucedió antes no determina lo que puedes hacer ahora. El presente es el único momento que tienes, y es aquí donde puedes tomar el control. Una vez que rompes las cadenas del miedo, te das cuenta de que hay una fuerza dentro de ti que nunca habías reconocido completamente. Esa fuerza te impulsa a actuar, te impulsa a tomar decisiones valientes, te impulsa a vivir de manera auténtica. Te das cuenta de que el miedo solo te detiene si lo dejas. Cuando decides enfrentarlo, cuando decides que ya no vas a permitir que controle tu vida, todo cambia. Y ese cambio no es solo externo. Es un cambio profundo, interno, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de ser. Las cadenas del miedo son más fáciles de romper de lo que piensas. La clave está en dar el primer paso, en desafiar esas creencias limitantes, en dejar ir el pasado y en actuar a pesar del miedo. Cuando haces esto, te das cuenta de que el poder siempre estuvo dentro de ti. El miedo solo era una ilusión, y ahora que lo ves por lo que realmente es, has recuperado tu libertad. Eres libre para vivir la vida que deseas, libre para tomar decisiones valientes, libre para ser tú mismo. Porque lo más hermoso de romper las cadenas del miedo es que, una vez que lo haces, te das cuenta de que las únicas cadenas que realmente existían estaban en tu mente. Y, ahora que las has roto, el mundo está a tus pies. Las oportunidades, los sueños, las posibilidades, todo está esperando a que tomes el control y sigas adelante. Todos hemos estado ahí,
esa sensación de estar atrapado en un ciclo de dudas, de preguntas sin respuesta, de inseguridades que nos mantienen paralizados. Nos encontramos pensando una y otra vez en lo que deberíamos hacer, en lo que quisiéramos lograr, pero cada vez que intentamos dar ese primer paso, el miedo nos detiene. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si todo sale mal? Las preguntas parecen interminables y, en lugar de avanzar, nos quedamos esperando el momento perfecto, la idea brillante que nos impulse a actuar. Pero aquí está la verdad, el momento perfecto nunca llega. La clave para superar el miedo no está en esperar a que todo se alinee, sino en actuar a pesar del miedo, en dar ese primer paso con valentía, aunque no tengas todas las respuestas. El poder de la acción es más grande de lo que te imaginas. Porque cuando actúas, dejas de ser una víctima del miedo y te conviertes en el arquitecto de tu vida. El miedo, por más grande que sea, pierde su poder cuando decides que no lo dejarás controlar tu vida. La acción no solo te acerca a tus metas, sino que cambia la forma en que percibes el miedo. Cuando actúas, descubres que el miedo no es tan grande como pensabas, que no tiene el control que creías que tenía. Cada paso que das hacia lo que temes es un paso hacia tu libertad, un paso hacia tu poder personal. La paradoja es esta: cuanto más esperas, más miedo sientes. El miedo se alimenta de la inacción. Cuanto más piensas en lo que podrías hacer, más dudas surgen, más preguntas se presentan. Y cuanto más dudas, más paralizado te sientes. Pero, cuando tomas acción, cuando haces algo, incluso si es pequeño, ese miedo empieza a desvanecerse. La acción interrumpe el ciclo del miedo. Te permite ganar perspectiva, te permite ver que el miedo no está tan vinculado a lo que realmente ocurre, sino a lo que anticipamos en nuestra mente. La acción, entonces, no es solo el movimiento hacia una meta. La acción es un acto de confianza. Al actuar, confías en ti mismo. Estás diciendo, a pesar del miedo, voy a seguir adelante. A pesar de no saber exactamente cómo va a resultar esto, estoy dispuesto a intentarlo. Y, en ese acto de confianza, el miedo pierde su poder. Cuanto más actúas, más te das cuenta de que puedes manejar lo que venga. El miedo sigue siendo una emoción, pero ya no tiene el poder de paralizarte. ¿Qué pasa si tomas acción sin tener todas las respuestas? Lo que ocurre es que empiezas a aprender mientras avanzas. La acción te enseña, te revela cosas que no sabías que podías hacer. Te ayuda a descubrir tus propias fortalezas, a darte cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que pensabas. No necesitas tener todo resuelto de antemano. El proceso de actuar es lo que te lleva a la claridad. A medida que das pasos hacia tus objetivos, vas ajustando el rumbo, aprendes a adaptarte, a hacer cambios sobre la marcha. Lo que antes parecía un miedo insuperable, se convierte en un desafío que sabes que puedes afrontar. Ahora, la acción no siempre significa hacer grandes cosas. No necesitas dar saltos gigantes. De hecho, los pequeños pasos son más poderosos de lo que imaginas. Cada pequeño paso es un acto de valentía. Cada vez que haces algo que te asusta, aunque sea en pequeña medida, estás desafiando tus miedos, estás mostrando a tu mente que puedes. La acumulación de estos pequeños pasos te lleva a grandes resultados. Y, lo más importante, te lleva a la confianza en ti mismo, que es lo que realmente necesitas para superar el miedo. Si alguna vez has sentido que el miedo te mantiene estancado, que te está limitando, es porque has estado esperando a que algo externo cambie para que puedas actuar. La verdad es que no hay un momento perfecto, ni un instante en el que todo esté en su lugar. Si esperas a que las circunstancias sean perfectas, nunca empezarás. El primer paso, el más importante, es empezar. La acción, no la perfección, es lo que transforma las cosas. No se trata de hacer todo bien desde el principio. Se trata de empezar, de moverte, de dar ese primer paso. Y, cuando tomas ese paso, aunque no sea perfecto, abres la puerta a nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. La acción también es un recordatorio de que tienes el control. Cuando el miedo te dice que no puedes, que es más seguro quedarte donde estás, la acción te recuerda que tú decides lo que hacer. Al actuar, te empoderas, tomas las riendas de tu vida. El miedo quiere que permanezcas inmóvil,
pero la acción te libera de esa parálisis. Te permite avanzar, aunque no tengas todas las respuestas, te permite ser flexible, adaptable y valiente. Cada paso que tomas, incluso si parece pequeño, es un acto de poder. Un concepto importante aquí es el de la repetición. Cuanto más actúas, más fácil se vuelve. La acción se convierte en un ciclo positivo. Cuanto más actúas, más confianza desarrollas. Cuanto más confías en ti mismo, más dispuesto estarás a tomar más acción. Es un círculo de retroalimentación que te impulsa hacia adelante. Si te detienes, el miedo tiene más espacio para crecer, pero si sigues actuando, sigues moviéndote, el miedo pierde fuerza y tú tomas más control. Y, sobre todo, la acción te permite disfrutar del viaje. Muchas veces, el miedo se alimenta de la anticipación de lo que podría suceder, de lo que tememos que salga mal. Pero la acción te permite enfocarte en el momento presente, en lo que puedes hacer ahora, no en lo que podría pasar. La acción te conecta con el aquí y ahora, te hace vivir en el presente. Y es ahí donde se encuentra la verdadera libertad, no en la perfección del futuro, sino en la capacidad de actuar ahora. El poder de la acción es incalculable. Cada vez que actúas, incluso cuando el miedo está presente, estás tomando el control de tu vida. Estás demostrando que el miedo no te define, que tú eres más fuerte que cualquier duda. Y, con cada paso que tomas, te acercas más a la vida que deseas, más cerca de convertirte en la persona que estás destinado a ser. Así que la próxima vez que sientas miedo, no esperes a que desaparezca. Actúa. Da ese primer paso. Porque, cuando lo hagas, descubrirás que el miedo no es tan aterrador como pensabas y que el verdadero poder reside en la acción. Todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, proviene de los patrones de pensamiento que tenemos. Esos patrones no son algo con lo que nacemos, sino que se forman a lo largo de nuestra vida, influenciados por las experiencias, las creencias y, especialmente, por el miedo. Si alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, sintiendo que no puedes salir de él, no te preocupes. No estás solo. Lo bueno es que esos patrones no son inquebrantables. Se pueden cambiar, se pueden reprogramar. Y la clave para cambiar tu vida, para superar el miedo y reclamar tu poder personal, es crear nuevos hábitos en tu mente. La mente humana es increíblemente poderosa, pero también es muy susceptible a la repetición. Lo que repites una y otra vez, lo que refuerzas constantemente, eso es lo que se convierte en tu realidad. Si estás constantemente diciéndote a ti mismo, no puedo, soy un fracaso, es demasiado difícil, estás reforzando ese miedo, esa sensación de impotencia. Pero, aquí está la gran noticia, puedes cambiar eso. Puedes empezar a reprogramar tu mente para que te apoye, para que trabaje a tu favor y no en tu contra. El primer paso en este proceso de reprogramación es ser consciente de tus pensamientos. Todo comienza con la conciencia. Si no sabes qué estás pensando, si no te das cuenta de los patrones de pensamiento que estás repitiendo, es imposible cambiarlos. Así que, el primer paso es comenzar a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Cada vez que notes que estás pensando algo negativo o limitante, simplemente obsérvalo. Reconoce que es un pensamiento, pero no dejes que te defina. Tienes el poder de cambiar ese pensamiento. Una vez que eres consciente de lo que está pasando en tu mente, el siguiente paso es reemplazar esos pensamientos limitantes por pensamientos positivos que te empoderen. Por ejemplo, si piensas, no soy lo suficientemente bueno, reemplázalo por, soy capaz y merezco el éxito. No se trata de hacer afirmaciones vacías, sino de reconocer que el miedo y la duda no son la verdad sobre quién eres. Tienes el poder de ser quien quieras ser, pero primero debes creerlo. Y esa creencia se construye con la repetición. Los hábitos de pensamiento se forman cuando repetimos un patrón una y otra vez. Si te tomas unos minutos cada día para pensar de manera positiva, para cambiar esas creencias limitantes, tu mente comenzará a adaptarse. Esto no sucederá de la noche a la mañana, pero con tiempo y práctica, notarás que los pensamientos negativos comienzan a perder su poder. El miedo, que alguna vez te paralizaba, comienza a desvanecerse. Una herramienta poderosa para este proceso es la visualización.
La visualización es una técnica utilizada por muchas personas exitosas para reprogramar su mente. Consiste en cerrar los ojos e imaginarte a ti mismo alcanzando tus metas, sintiendo el éxito, viviendo la vida que deseas. Este ejercicio no solo te ayuda a mantener la motivación, sino que también le da a tu mente un nuevo enfoque, uno que está alineado con lo que quieres lograr, no con lo que temes. Además de la visualización, otra técnica fundamental es la meditación. La meditación te ayuda a calmar la mente y a crear un espacio en el que puedas observar tus pensamientos sin apegarte a ellos. En ese espacio de calma, es más fácil comenzar a cuestionar las creencias limitantes y a sustituirlas por pensamientos positivos. La meditación también te conecta con el momento presente, lo que te permite liberarte del miedo al futuro y de la ansiedad sobre lo que podría salir mal. Ahora bien, la reprogramación mental no se trata solo de cambiar pensamientos, sino también de cambiar tus hábitos diarios. Si tienes un hábito de evitar los retos, de procrastinar o de evitar enfrentarte a tus miedos, es hora de crear nuevos hábitos que te lleven a la acción. Si estás acostumbrado a decir, no puedo, empieza por hacer pequeñas cosas cada día que demuestren que sí puedes. Toma una acción cada vez que el miedo aparezca, incluso si es pequeña. Cada vez que actúas, estás entrenando tu mente para que vea que el miedo no es algo que debe detenerte, sino algo que puedes manejar. A veces, las creencias limitantes vienen de hábitos más profundos, como la tendencia a buscar la aprobación de los demás, a tener miedo al rechazo o a no sentirte suficiente. Estos hábitos también se pueden cambiar. La forma más efectiva de hacerlo es empezar a actuar desde el lugar de lo que realmente quieres, no desde lo que otros esperan de ti. Cuando tomas decisiones basadas en tu autenticidad y no en el temor al juicio, tu mente empieza a cambiar. Empiezas a crear un nuevo hábito, el hábito de ser tú mismo sin miedo. El miedo, en su forma más profunda, se basa en la idea de que no somos suficientes, de que no podemos manejar lo que viene. Pero cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad, cuando empezamos a creer que somos capaces, que merecemos lo que deseamos, el miedo pierde su poder. Cada vez que eliges pensar de manera diferente, cada vez que tomas acción a pesar del miedo, estás creando un nuevo hábito. Estás creando una nueva versión de ti mismo, una versión que actúa con valentía, que actúa con confianza, que no se deja gobernar por el miedo. Recuerda que la reprogramación mental es un proceso, no algo que sucede de inmediato. Pero cada día que haces el esfuerzo de cambiar, de reconfigurar tu mente, estás más cerca de convertirte en la persona que siempre has querido ser. Estás más cerca de liberar tu poder personal, de tomar control sobre tu vida y de dejar que el miedo no sea más que un espectador, no el protagonista de tu historia. Así que, comienza hoy. Da un paso hacia un nuevo hábito, hacia una nueva forma de pensar. No permitas que el miedo siga dictando tu vida. Tú eres el que tiene el control, y puedes reprogramar tu mente para ser quien realmente eres, una persona valiente, capaz y llena de poder. Cambia tus pensamientos, cambia tus hábitos, y cambiarás tu vida. ¿Alguna vez has considerado que el miedo podría ser tu aliado? Es difícil pensar en el miedo como algo positivo, ¿verdad? Usualmente lo vemos como una barrera, algo que nos impide avanzar, una señal de que algo va mal. Pero ¿y si te dijera que el miedo puede ser un compañero invaluable en tu viaje hacia el crecimiento personal? Que, lejos de ser un enemigo, el miedo tiene algo que enseñarte, algo que puede impulsarte a la acción, algo que puede servirte como un catalizador para la transformación. Lo que pasa es que no hemos aprendido a verlo desde esa perspectiva. El miedo, en su forma más pura, es una señal de que estamos frente a algo importante. Es una reacción natural del cuerpo, diseñada para protegernos de lo que percibimos como peligro. Sin embargo, en el contexto de la vida moderna, el miedo ya no se relaciona únicamente con el peligro físico, ahora está más relacionado con las emociones, los cambios y las decisiones que debemos tomar. El miedo aparece cuando estamos a punto de dar un paso fuera de nuestra zona de confort, cuando estamos frente a una oportunidad para crecer, para aprender, para avanzar. Y ahí es cuando deberíamos empezar a verlo no como un obstáculo, sino como un indicador de que estamos en el camino correcto. Lo primero que debemos hacer es cambiar nuestra mentalidad respecto al miedo.
En lugar de verlo como algo que debemos evitar, debemos verlo como una señal de que estamos desafiando nuestros límites. Si estás sintiendo miedo, es probable que estés a punto de hacer algo que te empuje a crecer, que te lleve a un nuevo nivel. El miedo está allí para recordarte que lo que estás a punto de hacer es significativo, que es algo que vale la pena hacer, algo que va a cambiarte para siempre. El miedo, entonces, se convierte en una señal de que estás en el umbral de algo nuevo. Y cuando ves el miedo de esta manera, en lugar de paralizarte, lo usas como una brújula. Cada vez que el miedo aparece, puedes preguntarte, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué oportunidad se esconde detrás de este miedo? En lugar de huir de él, te invitas a avanzar hacia él, con la convicción de que está allí para mostrarte algo valioso, para ayudarte a ir más allá de lo que pensabas que era posible. Usar el miedo como aliado requiere una mentalidad de aceptación. No se trata de eliminar el miedo, ni de ignorarlo, sino de aceptarlo como una parte natural del proceso de crecimiento. Cuando aceptamos que el miedo es algo inevitable, pero no letal, empezamos a desarrollar una relación diferente con él. En lugar de resistirnos, lo recibimos con los brazos abiertos, sabiendo que siempre que sentimos miedo, estamos en el proceso de superar una barrera interna, de conquistar una nueva versión de nosotros mismos. Imagina que el miedo es como un GPS interno. Cuando sientes miedo, es porque algo importante está sucediendo, porque estás tomando una decisión que te lleva a un lugar que no conoces, pero que podría ser mucho mejor que donde estás ahora. Así que, en lugar de ver el miedo como una señal de que debes detenerte, úsalo como una señal para avanzar. Cada vez que sientas ese nudo en el estómago, esa incertidumbre, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo me estoy desafiando a mí mismo? Verás que, en lugar de paralizarte, el miedo te mueve hacia la acción. Otro aspecto clave de usar el miedo a tu favor es que, cuando aprendes a confrontarlo, te das cuenta de que las cosas que tememos, muchas veces, no son tan aterradoras como pensábamos. La anticipación del miedo suele ser mucho peor que el propio miedo. Cuando finalmente enfrentas lo que temes, descubres que lo que parecía una montaña gigante es en realidad solo un pequeño obstáculo. Y cuando lo superas, te das cuenta de que el miedo ya no tiene el mismo poder sobre ti. El miedo también puede ser un motor de creatividad. Cuando estamos incómodos, cuando nos sentimos desafiados, nuestra mente comienza a buscar nuevas soluciones, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. El miedo nos obliga a pensar de manera diferente, a romper con lo tradicional, a buscar caminos alternativos que no habíamos considerado antes. En ese sentido, el miedo actúa como una especie de fuerza impulsora, que nos lleva a explorar nuestra creatividad, a cuestionar las normas, a reinventarnos. Además, al usar el miedo como aliado, nos enseñamos a ser valientes. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Al enfrentar nuestros miedos con valentía, nos damos cuenta de que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. Cada vez que tomamos una decisión valiente, cada vez que seguimos adelante a pesar del miedo, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentarlo. Nos estamos entrenando, de manera constante, a no dejar que el miedo nos limite. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de rechazarlo, acéptalo como parte del proceso. Pregúntate a ti mismo, ¿qué hay detrás de este miedo? ¿Qué oportunidad se está presentando aquí? Y, en lugar de paralizarte, da un paso hacia el miedo, con la certeza de que, al hacerlo, estás tomando control sobre tu vida, que el miedo solo es una señal de que estás rompiendo barreras, de que estás evolucionando. El miedo es solo una emoción. Y como todas las emociones, puede ser transitoria. No tiene por qué controlarte. Lo que necesitas es cambiar tu perspectiva, aprender a usarlo a tu favor, como una herramienta poderosa para el crecimiento, el aprendizaje y el avance. No dejes que el miedo sea tu enemigo. Haz que sea tu aliado. Porque cuando aprendes a usarlo, el miedo deja de ser una barrera. Se convierte en un impulso, una motivación, una chispa que te lleva a hacer cosas que jamás pensaste que podrías hacer. Y es entonces cuando descubres que, en realidad, el miedo siempre estuvo allí para ayudarte a ser más grande, más fuerte y más valiente de lo que alguna vez imaginaste. La libertad es un concepto poderoso, uno que todos deseamos.
Nos asociamos con ella como el derecho de tomar nuestras propias decisiones, de vivir sin restricciones, sin límites impuestos por el miedo o las expectativas de los demás. Pero la verdad es que la libertad no es algo que se da, es algo que se toma, algo que se conquista. Y, para recuperar tu autonomía, para vivir verdaderamente libre, necesitas enfrentar y superar los miedos que te han mantenido cautivo. El miedo, en su forma más insidiosa, se disfraza de seguridad. A veces creemos que estar atrapados en una rutina, en una vida que no nos satisface, es una forma de protección. Es más cómodo quedarnos en lo conocido, aunque no sea lo que realmente deseamos. Pero, si nos detenemos a pensar, esa seguridad es solo una ilusión, una forma en la que el miedo nos mantiene atados a una vida que no elegimos por completo. La verdadera libertad viene cuando te das cuenta de que el control sobre tu vida está en tus manos. Tienes el poder de cambiar tu destino, de tomar las riendas de tu existencia y decidir quién quieres ser y cómo quieres vivir. No estamos hablando de una libertad externa, de cambiar las circunstancias que nos rodean. Estamos hablando de una libertad interna, de recuperar tu autonomía mental, emocional y espiritual. Esa libertad comienza en el momento en que decides que no serás gobernado por el miedo. La autonomía no significa estar solo. No significa rechazar la ayuda o el apoyo de los demás. Significa, más bien, tomar plena responsabilidad por tu vida. Significa reconocer que tú eres el único que puede tomar las decisiones sobre tu futuro, que no necesitas la aprobación de los demás ni esperar a que alguien te dé permiso para ser quien eres. La autonomía es el acto de tomar el control, de crear tu propio camino, sin que las expectativas o los miedos ajenos te dicten lo que debes hacer. Para recuperar tu autonomía, el primer paso es liberarte de las opiniones de los demás. Vivimos en un mundo lleno de expectativas, juicios y normas sociales. A menudo nos dejamos llevar por lo que otros esperan de nosotros, por lo que deberíamos hacer según los estándares de la sociedad, de la familia, de los amigos. Y, en el proceso, perdemos nuestra esencia, nuestra autenticidad. Nos olvidamos de quiénes somos realmente y de lo que verdaderamente deseamos. Recuperar tu autonomía implica tomar una decisión, decidir vivir para ti, no para complacer a los demás. Es un acto de valentía, porque en el momento en que decides liberarte de las expectativas ajenas, te enfrentas a la posibilidad de ser juzgado, criticado, rechazado. Pero también te enfrentas a la posibilidad de ser auténtico, de vivir una vida que refleja quién eres realmente. Y esa autenticidad es el primer paso hacia la libertad. El miedo al rechazo, al fracaso o al que dirán puede ser una de las mayores barreras para la autonomía. Es fácil caer en la trampa de vivir para los demás, de hacer lo que se espera de ti en lugar de lo que realmente deseas. Pero es en el momento en que eliges desafiar ese miedo, cuando te atreves a tomar decisiones basadas en tu verdad interior, que realmente comienzas a recuperar tu poder. Te das cuenta de que no necesitas la validación de los demás para sentirte completo. El único permiso que necesitas es el tuyo propio. Además, recuperar tu autonomía significa asumir la responsabilidad de tus elecciones. Muchas veces, el miedo nos lleva a culpar a las circunstancias o a los demás por nuestra falta de progreso o por las dificultades que enfrentamos. Pero la autonomía está en reconocer que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos controlar cómo respondemos. Podemos elegir cómo actuar frente a los desafíos, cómo reaccionar ante los obstáculos. Cuando tomamos responsabilidad por nuestras elecciones, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzamos a ser los creadores de nuestra realidad. Y, aunque la autonomía es un viaje individual, no significa que debas hacerlo todo solo. La libertad personal también está en saber cuándo pedir ayuda, en rodearte de personas que te apoyen, que te desafíen a crecer, que te animen a ser mejor. El verdadero sentido de la autonomía está en la autenticidad de las relaciones que construimos, en la forma en que nos conectamos con los demás desde un lugar de sinceridad, sin depender de su aprobación para sentirnos valiosos. Recuperar tu autonomía también significa liberarte del miedo al futuro. El miedo a lo que podría suceder, a las incertidumbres, a los riesgos, es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en el camino hacia la libertad. Pero la verdadera libertad viene cuando decidimos que no necesitamos tener todo controlado,
cuando dejamos de vivir en el miedo a lo que podría ir mal y comenzamos a vivir con la confianza de que, sea lo que pase, tenemos la capacidad para manejarlo. No necesitas saber todos los pasos del camino, solo dar el primero y confiar en que el viaje se desarrollará. En última instancia, la autonomía es la capacidad de vivir de acuerdo con tus propios valores, tus propios deseos y tus propias decisiones. Es un acto de valentía, porque implica desafiar al miedo, desafiar las expectativas y las creencias que te limitan. Pero, al hacerlo, descubres una libertad que no tiene precio, una libertad que viene de adentro, una libertad que te permite vivir de forma auténtica, sin ataduras ni limitaciones. Cuando recuperas tu autonomía, te das cuenta de que ya no eres una víctima del miedo. El miedo sigue allí, sí, pero ya no tiene el poder de frenar tus sueños. Ya no eres prisionero de tus inseguridades, porque has aprendido a actuar a pesar de ellas. Y, al hacerlo, descubres que el camino hacia la libertad no es algo que se te da, sino algo que se conquista, un paso a la vez, eligiendo vivir con coraje, con autenticidad y con la confianza de que tienes todo lo que necesitas para crear la vida que deseas. Todo lo que has vivido hasta ahora, todos los miedos que has enfrentado, las dudas que has superado, las decisiones que has tomado, te han llevado a un lugar muy especial. Has recorrido un largo camino, pero lo más hermoso de este viaje es que no ha sido un viaje hacia afuera, sino hacia adentro. El poder que buscabas no estaba en el mundo exterior, ni en la validación de los demás, ni en las circunstancias que te rodean. Ese poder siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser descubierto, esperando a ser reclamado. Y, ahora, al mirar hacia atrás, puedes ver que este proceso no solo ha sido acerca de eliminar el miedo, sino de abrazarlo, de transformarlo, de aprender a usarlo a tu favor. Hoy, te encuentras ante una versión de ti mismo que quizás ni imaginabas hace algún tiempo. Al mirar atrás, puedes ver que has cambiado. Has superado tus limitaciones, has roto las cadenas del miedo, has reclamado tu autonomía y has transformado tu mente, tus creencias y tus hábitos. Te has dado cuenta de que el miedo ya no es un obstáculo, sino una oportunidad. Has aprendido a tomar acción a pesar de la incertidumbre, a confiar en ti mismo, a actuar desde tu autenticidad. Y, sobre todo, has recuperado algo invaluable, tu poder personal. Este poder personal es tu capacidad para tomar decisiones con confianza, para actuar de manera valiente, para vivir según tus propios términos. Ya no dependes del miedo ni de la aprobación externa. Has aprendido que tu vida te pertenece y que tú eres el único responsable de lo que elijas hacer con ella. Has tomado el control, y ahora, al mirarte en el espejo, puedes ver a una persona más fuerte, más decidida, más conectada consigo misma. La transformación final no es un evento que sucede en un solo día. Es un proceso continuo, un proceso de autoaceptación, crecimiento y cambio. El poder personal no es algo que se recibe de afuera, es algo que se cultiva desde adentro, con cada decisión que tomas, con cada paso valiente que das. El verdadero poder personal no tiene que ver con el control sobre los demás, ni con las circunstancias externas. Tiene que ver con tu capacidad para mantener tu paz interna, tu confianza y tu autenticidad, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Y aunque este viaje haya sido desafiante, aunque haya habido momentos de duda y temor, lo que has logrado es mucho más grande de lo que crees. Has transformado tu vida, has enfrentado tus miedos, has aprendido a ser quien realmente eres. Este es el poder personal en su forma más pura, la capacidad de ser fiel a ti mismo, de vivir sin miedo, de seguir tu propio camino, sin importar lo que otros piensen. Lo que te ha llevado hasta aquí no es la ausencia de miedo, sino tu capacidad para actuar a pesar de él. Has aprendido que el miedo no es algo a lo que temer, sino algo que puedes manejar. Cada vez que sentiste miedo, elegiste avanzar de todos modos. Y eso es lo que te ha dado este poder, la valentía de seguir adelante, de no rendirte, de no permitir que nada te detenga. Ahora, el siguiente paso es vivir este poder cada día. No se trata solo de reconocer que lo tienes, se trata de integrarlo en tu vida, de aplicarlo en cada acción, en cada pensamiento, en cada decisión. La transformación que has experimentado no es un destino al que has llegado, sino un camino continuo de evolución. Y el poder que has recuperado no es algo que se agote o se pierda.
Es algo que se expande, que crece con cada nueva experiencia, con cada desafío que enfrentas, con cada acción que tomas hacia tus sueños. En este momento, puedes sentirte más libre, más capaz, más confiado en ti mismo. Y, sin embargo, este poder no es un punto de llegada, sino un recordatorio constante de que tienes todo lo que necesitas dentro de ti para vivir una vida plena, una vida auténtica. Una vida que esté alineada con lo que realmente deseas. Este es solo el comienzo. Porque lo que has aprendido en este viaje es que el verdadero poder personal no se encuentra en el control ni en la perfección. Se encuentra en la aceptación de ti mismo, en la valentía de seguir adelante sin importar el miedo, en la disposición a ser auténtico en todo momento. En la capacidad de tomar las riendas de tu vida sin depender de las circunstancias. El miedo puede seguir apareciendo, pero ya no te detendrá. Porque ahora sabes que, al enfrentarlo, no solo lo superas, sino que creces, te fortaleces, te expandes. Tu poder personal ha sido restablecido, y ahora puedes vivir con la confianza de que eres capaz de todo lo que te propongas. Ya no hay nada que te limite, porque el miedo, en lugar de controlarte, es solo una señal de que estás en el camino correcto. Tú eres el dueño de tu destino. Tú eres el creador de tu vida. Y lo más hermoso es que, ahora que has reclamado tu poder, ya no hay límites para lo que puedes lograr. Este es el final de un capítulo en tu vida, pero el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje donde la libertad, la autenticidad y la valentía guiarán tus pasos. La transformación final ha ocurrido, pero el verdadero viaje de vivir con tu poder personal acaba de empezar. Así que, ahora que has superado el miedo y has reclamado tu poder, ¿qué harás con él? La respuesta está en tus manos. Elige sabiamente, elige valientemente, elige para ti,